bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Muy buenos días a todos. Un saludo ahí hasta donde nos sintonices, sin importar dónde estés, que el Señor te bendiga. Vamos a ir a un pasaje que por lo menos para mí es uno de los pasajes favoritos de toda la vida. Y es que yo no sé si tú sabías, pero el Evangelio de Juan trata en un alto porcentaje de la última semana de Jesús. De hecho, tenemos en la última cena un complejo de cuatro capítulos completos de Juan que están tratando acerca de estas discusiones, estas conversaciones que Jesús tenía con aquellos que son más íntimos. Y tenemos la ventaja ahora en Juan de ver a alguien que estuvo en el círculo más cercano, en el círculo más íntimo. Tú sabes cómo se movía, ¿verdad? Eran probablemente a estas alturas alrededor de unos 200 o 300 discípulos en general de Jesús. Era un grupo grande el que se movía con él. Luego habían 70 que él había mandado con misiones especiales para compartir el evangelio con otros. Después habían 12 que eran los 12 discípulos de Jesús, su círculo de líderes, si tú quieres llamarlo así, aquellos en quien él había invertido más vida. Y luego arriba de estos 12 había 3 o 4 que le eran mucho más cercanos. Tú sabes quiénes son, ¿verdad? Ahí está Pedro, su hermano, Juan y Jacobo, su hermano también, están ahí cerca de Jesús y aparecen en diferentes momentos clave del ministerio y de estos 3 años que Jesús ha pasado con ellos. Hoy vamos a aterrizar un poco acerca de las últimas indicaciones que Jesús les dio a sus discípulos. Y en ello yo quisiera que meditásemos un poco acerca del liderazgo que Jesús nos mostró. Tú probablemente que nos sintonizas tienes de alguna manera un liderazgo, un lugar a donde Dios te ha puesto para poder ejercer autoridad, pero también para poder influir en otros. Quizás tienes la bendición de influir en tus alumnos. Eres un docente y enseñas continuamente acerca de tu profesión. Eres alguien que se ha preparado para poder enseñar y compartir tus conocimientos y formar a los profesionales del mañana. ¡Qué bendición! O a lo mejor eres alguien que está en una estructura administrativa de la universidad y tienes un puesto clave o tienes un lugar importante dentro de esta organización. O a lo mejor quizás eres un alumno que nos está sintonizando. Cualquiera que sea el caso, el Señor te ha puesto en un lugar para influir, para cambiar, para trabajar y para hacer que de alguna manera tu presencia cambie las cosas a donde estés. Yo quisiera ir a este trozo de la Biblia que hoy nos va a enseñar acerca de la forma en que Jesús mira el liderazgo. Es una manera muy especial, muy particular, de hecho,
y en muchas ocasiones entra en contraste con lo que el mundo nos dice de liderazgo. Yo sé que probablemente tú has leído o has escuchado algunos líderes que hablan acerca de que el liderazgo en el mundo, según los estándares del mundo, es solitario porque tú vas adelante y todo el mundo te va siguiendo, que es como las águilas que se remontan alto y vives lejos de la mayoría, te separas naturalmente de ellos. Pero déjame decirte una cosa. Cuando vamos a la Escritura y cuando vamos a ver cómo Jesús lideraba, esos conceptos de liderazgo realmente no son exactamente como Jesús lo hizo. Y si tú te preguntas cómo iniciar un movimiento que luego se transforma ¿cómo decirte? En algo que causa un impacto tan profundo en la sociedad que transforma completamente no solamente los cimientos del Imperio Romano, sino cambia la historia definitivamente, yo creo que haríamos muy bien en ver a Jesús. Hablando de influencia, yo creo que es sumamente importante que a donde sea que Dios te ha puesto, a donde sea que estás y tienes el privilegio de desempeñarte, puedas pensar en estas palabras. Y yo te pido por favor que vayas conmigo a Juan capítulo 15, desde el versículo 12, estamos en medio de una conversación. Esto es un devocional, yo no quisiera tomar demasiado tiempo en ello, pero esta es una conversación muy importante que Jesús está teniendo con sus más cercanos. Están en el aposento alto, Él recién les ha lavado los pies, ha comenzado un proceso de meditar en su palabra, ya tomaron la última cena y ahora Jesús está dando algunas indicaciones muy importantes. En el capítulo anterior les ha anunciado que el Espíritu Santo va a venir y va a estar con ellos, fungiendo su ministerio, que es llevarles a toda la verdad, empoderarles para la misión que van a tener, pero ahora Jesús se va a referir de una manera muy especial a la forma en que Él nos manda que nos comportemos. Esto es un mandato del Señor. Dice San Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Si tú conoces un poco de los evangelios, sabrás que este es el nuevo mandamiento. No me refiero al nuevo mandamiento como algo que no estuviera en la ley. Tú sabes, la ley dice que hay que amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero la naturaleza del nuevo mandamiento de Jesús es que Él nos está mandando a amarnos los unos a los otros de la manera en que Él nos amó. Es una grada más arriba, si tú me lo preguntas. Uno se ama naturalmente. Nadie aborreció jamás su propia carne, dice Efesios capítulo 5. Uno se ama, pero la manera en que Jesús nos amó a nosotros es una manera todavía superior. No escatimó a su propio Hijo, dice la Biblia, hablando de Dios. Él no escatimó a su propio Hijo con tal de rescatarnos a nosotros. Él no tomó a ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo para venir a cumplir una misión que le iba a costar literalmente la vida. Esa es la forma en que Jesús nos amó. Entonces el mandamiento de Jesús ahora para sus discípulos es, hey, yo les estoy pidiendo que por favor se amen como yo les he amado. Pero lo bueno de este pasaje es que no se queda ahí, sino que va a comenzar a ahondar en qué manera les ha amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahí viene un proceso de que cada vez que tú veas la palabra amor, referente por supuesto en el griego ágape, a esta decisión que tienes que tomar conscientemente, que viene dependiendo de tu relación con Dios. Es algo que se va desgranando desde arriba, y es porque si yo tengo una relación genuina con Dios y Él me ha amado de la manera en que me ha amado, de esa misma manera eso tiene que bajar hacia mis relaciones más transversales, si tú quieres llamarlo así. A donde Dios te haya puesto, el Señor te pide que nos amemos los unos a los otros, pero también que lo hagamos poniendo nuestra vida por nuestros amigos. Y es un poco conflictivo, o sea, yo debo decirlo, esto de entregarlo todo sin esperar nada a cambio, a veces puede ser un poco, no sé, chocante para nuestra mente. Y quizás no lo entendamos así, pero es importante que a donde sea que tú estés, tengas una disposición a dar un poco más. Yo creo que una de las cosas que pueden diferenciar a cualquier empleado, a cualquier funcionario, a cualquier maestro, a cualquier ministro, es que estén en la disposición de dar un poco más de lo que les toca, de aquello que les sería natural o lo que la gente espera de ellos, es dar un poco más, es poner vida en todo lo que haces. Yo tengo en mi mente a algunos de los catedráticos que me forjaron como profesional y algunos de ellos
tienen la particularidad o tenían esta particularidad de poder dar vida. No era solamente transferir información, porque sinceramente ahora hay suficientes métodos y medios que la tecnología nos ha proporcionado para solamente transferir información. Si de esto se tratara una clase de formación profesional, sinceramente yo creo que pudiéramos hacerlo muy bien en una computadora sin extrañar la figura del maestro. Pero Dios te ha regalado un privilegio bien grande, si es que tú te paras enfrente de un aula constantemente. Te ha regalado el privilegio de compartir tu vida con otros, de poner vida al conocimiento que de otra manera pudiera ser frío, que pudiera ser simplemente una cantidad o un cúmulo de datos y que el estudiante pues tome su decisión. Pero Dios te tiene allí. Dios te tiene allí para hacer una diferencia en la vida de todos aquellos que pasen o tengan contacto contigo. Dios te ha puesto en esa oficina donde tú realizas tus funciones profesionales. Dios te ha puesto allí para que hagas una diferencia. Yo creo que la base del liderazgo está en el amor. Yo sé, todos buscamos una visión, todos tratamos de alguna manera de alcanzar una meta. El liderazgo se trata de dirigir, yo estoy completamente de acuerdo. Pero no hay un buen liderazgo espiritual que no sea cercano. Te lo repito, no hay un buen liderazgo espiritual que no sea cercano. No existe. Jesús tuvo que ser cercano con sus discípulos. Quizás vamos un poquito más abajo en el pasaje, yo voy a explicar un poco más. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea, yo sé que esto suena como un oxímoron, ¿verdad? Parece que vuelve a repetir algo que ya dijo, y es que lo que Él nos manda es que nos amemos los unos a los otros. Si hacemos lo que Él nos manda, entonces somos sus amigos. Si nos amamos como Él nos amó primero, somos sus amigos. Estamos en su equipo y eso tiene grandes beneficios, además de las bendiciones que obviamente Dios nos promete si estamos de su lado. También tenemos como subproducto, diría yo, una plenitud que no puedes alcanzar en los estándares del mundo. Yo voy a decirlo claramente, tú lo sabes. El mundo tiene sus formas y las formas del mundo son efectivas. La forma de ejercer liderazgo, autoridad a partir de un puesto, ser un jefe y tener la capacidad de despedir a tus subalternos si no te escuchan, es posible, es fácil. Es la forma más sencilla de liderar. Pero ese tipo de liderazgo no hace ninguna diferencia. Podríamos poner encima de una organización a cualquiera, sinceramente, a cualquiera que tuviera las cualificaciones necesarias, pero eso no cambia vida. Pudiéramos tener a cualquier profesional calificado enfrente de una clase y impartir los mismos conocimientos que tú impartes todos los días en las aulas o a través ahora de las plataformas electrónicas. Pudiera ser. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué puede cambiar realmente una vida? Y yo no sé si tú, pero yo quisiera hacer ahora un ejercicio ahí donde estás. Piensa en una persona que te ha enseñado algo que te ha cambiado la vida. ¿Cómo lo hizo? ¿De qué manera? Piensa en las personas que más admiras. ¿Cómo son? ¿Son inalcanzables? ¿Establecen récords? ¿O son personas con una calidad humana superior? Piénsalo. Yo quisiera que en estos momentos tuvieras una imagen de alguien en la cabeza y ese alguien que tú describieras, ¿qué es lo que más te impacta? Cuando conoces a una persona por primera vez, ¿qué es lo que más te impacta? ¿Su inteligencia? ¿Su elegancia o su apariencia quizás? Pero para serte bien honesto, yo siento que a veces las primeras impresiones están un poco sobrevaluadas. Uno realmente conoce a las personas después que ha trabajado con ellos, que ha servido debajo de ellos, que ha tenido de alguna manera un contacto cercano. La imagen que se proyecta al frente es difícil porque a veces puede estar muy alejada de quién realmente es esta persona. A lo mejor tú has tenido héroes a quienes te has acercado lo suficiente para darte cuenta que la admiración era un personaje y no realmente a la persona real. Es bien tremendo cuando esto sucede. Yo recuerdo algunas palabras nefastas, sinceramente, que alguien que me ama mucho me dijo al entrar al ministerio. Fíjate, yo te lo voy a compartir aquí. Esta persona me dijo, mira,
tenés que ir acostumbrado a algo, me dijo. Y es que la persona que se sube a predicar arriba en el escenario no es la misma que se baja. O sea, ya básicamente me estaba diciendo, el pastor va a ser un personaje. Y yo debo decir esto para beneficio de todos, gracias a Dios. Esto no fue cierto en un sentido. Para mí, en mi ministerio, he podido ser influido, influenciado, formado por hombres que de verdad tienen al Señor como una meta a quien seguir y que realmente no desarrollan un personaje, voy a decirlo así. Quizás tienen sus errores como todos, pero he tenido la bendición de ser influido por muchas personas que están tratando de seguir este principio. El liderazgo espiritual es cercano. Mira lo que dice 15:15 de Juan, regresemos al texto. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y aquí viene un proceso bien interesante, fíjate, que Jesús dice, yo no les voy a más llamar mis siervos, no son mis subalternos, no son mis empleados, no son mis alumnos, son mis amigos. Él da todavía un paso más abajo. Yo creo firmemente, aunque la Biblia no nos explica qué método siguió Jesús para su liderazgo, de lo que leemos entre líneas y de lo que vemos en la realidad que nos presentan los evangelios, podemos llegar a concluir que Jesús era un líder muy cercano. Yo te lo quiero comprobar a través de un pensamiento bíblico. Piensa, si Jesús no hubiese sido cercano con los discípulos, él seguramente se hubiese destacado. Y yo sé que tú has visto películas de Jesús probablemente y te das cuenta que en la película el Jesús que aparece siempre es rubio, es más alto que los discípulos, tiene ojos verdes, es como que brilla una luz sobre él que sobre todos los demás no brilla. Yo no sé si lo has visto o lo has notado, pero uno sabe sin escuchar ni siquiera, si le quitáramos el audio a la película, tú sabes perfectamente quién es Jesús, solamente por buscar al más apuesto de todos esos. Y yo te propongo algo. Por lo que dice Isaías 53, le vamos a ver, pero sin atractivo para que le deseemos. Yo te propongo algo, yo te propongo que a lo mejor la persona física de Jesús en ese tiempo no era una persona sobresaliente. Me alargo a decir un poco, quizás no era ni siquiera una persona atractiva, no tenía ese carisma físico que probablemente las películas quieren darle al Jesús según lo representan en sus obras. La mejor comprobación para lo que estoy diciendo es que fue necesario pagar a Judas, uno de los 12, para que con un beso le entregara, porque él decía, al que yo bese ese es. ¿Sabes por qué? Porque yo creo firmemente que si tú mirabas al grupo de los 12 o de los 13 con Jesús que estaban allí, no había manera de diferenciarles. Todos se parecían. Jesús no era alguien que sobresalía. Piénsalo, Jesús comía con ellos, dormía con ellos, viajaba con ellos. No había un distanciamiento genuino. De hecho, él tenía que generar espacios de soledad para estar con el Padre. Se levantaba temprano, iba a lugares desiertos para poder conectar con el Señor, porque de ahí en adelante todo su día giraba alrededor de estar en contacto con las personas. Y yo creo que eso era lo impactante de Jesús. Siendo él una persona tan extraordinaria, teniendo tanto poder, tanta sabiduría, siendo quien era cercano. ¿Quieres otra comprobación de su liderazgo cercano? ¿Por qué los niños buscarían estar con él? Vemos en 2 ocasiones en los evangelios que los niños le buscaban, los padres traían a los hijos para que los tocara, para que estuviera en contacto con ellos, y Jesús nunca le rechazó. ¿Quieres otro ejemplo de liderazgo cercano? Un rabino judío que, según los estándares culturales, debía ser una persona sobresaliente, que se destacara y que hiciera un espacio entre la gente, tocaba leprosos, sanaba ciegos, tomaba a gente que según la ley podía ser considerada como inmunda y no tenía ningún temor de tener contacto sobre ellos, de tocarles, de probablemente abrazarles, yo no sé. Jesús era una persona bien excepcional y su liderazgo fue capaz de iniciar un movimiento que ahora, 2000 y tantos años después, sigue impactando las vidas y los corazones de tantas personas, pero no lo hizo con un liderazgo distanciado, no lo hizo lejos, no lo hizo sentándose en un trono y todo lo demás lejos, no. Yo veo claramente que
al ser pastor, que Él es el buen pastor, dice la Biblia, Él se movía en medio del rebaño. Estaba en medio de las ovejas. Y por eso yo pienso que cuando nosotros tratamos de hacer un impacto a largo plazo, debemos pensar en qué tanto nos hemos acercado a las personas en quienes queremos influir. Y está bien conmigo si tú dices, mire, yo sinceramente lo que quiero es tener un empleo que me permita pagar las cuentas cada mes. Es válido, es completamente válido. Pero un empleo para vivir de, como dicen los amigos americanos, de paycheck to paycheck, de cheque a cheque, de 30 en 30 o yo no sé, de cada quincena, estoy seguro que no vas a obtener la plenitud que podrías obtener de algo que es una vocación, es un llamado. Si tú eres maestro, si tú eres alguien que de alguna manera desarrolla un ministerio, sabes lo que estoy hablando. Es una vocación, no es algo que hagas solamente para ganar dinero. Y si tú eres un maestro por vocación, si tú eres un ministro por vocación, si tú eres un administrativo por vocación, cualquiera que sea tu lugar y tu trinchera donde Dios te ha puesto, créeme, una de las mejores formas de obtener plenitud de lo que haces es buscar hacer un impacto en otros, es seguir los ejemplos de Jesús. Y vamos ahí a terminar cerrando este pasaje. A mí me llama tanto la atención porque él dice, el siervo no sabe lo que hace su Señor. Hay una necesidad de intimidad en el liderazgo, en aquellos que tú influyes, en tus subalternos, si quieres llamarlo así, en tus compañeros de trabajo. Hay cierta intimidad que debe permitir un espacio a donde tú puedas hablar claramente con ellos. El siervo no sabe lo que hace su Señor, a lo mejor a veces se toman decisiones y uno es el último que se da cuenta. Ese tipo de liderazgo es nocivo para la persona que lo ejerce. Puedes basarte en tu posición, en tu autoridad, y a lo mejor a veces tengas que hacerlo, pero la gran mayoría de veces, sinceramente, si tú ejerces un liderazgo unilateral, vertical, que solamente manda indicaciones hacia abajo, es bien difícil que tú logres un impacto duradero en los corazones de las personas. Serás un jefe más, un catedrático más, un empleado más, un funcionario más, pero no es suficiente. Creo firmemente que si el Señor te ha puesto donde te ha puesto y te ha dado las oportunidades que tienes y te ha dado los dones que seguramente tú tienes, es precisamente para que los ocupes haciendo un impacto duradero en las personas con las que te ponen en contacto. Tienes 20, 30 personas con las que tienes una oportunidad de impactar. Y dice el pasaje, para terminar, en el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, cerrando, que os améis unos a otros. Otra vez Jesús cierra esta reflexión con esto. El liderazgo genuino, el que cambia vidas, el que hace impactos profundos en la vida de la gente, se ejerce a través del amor. Una disposición al sacrificio personal, poner vida en lo que haces, una milla extra si tú quieres. Y quizás tú pensarás, pero yo tengo una cantidad de personas bien difíciles a mi alrededor, difíciles de amar, difíciles de servir, difíciles de escuchar. Hay una gran cantidad de gente que yo no soporto. Déjame, yo te dejo aquí un pequeño secreto que he aprendido en la vida, de otros también, visto aplicado este principio muchas veces. No hay bestia salvaje, y perdón que lo diga de esta manera, no estoy hablando de una persona, por supuesto, pero solamente estoy haciendo un ejemplo parabólico, bien exagerado. No hay bestia salvaje que se resista al amor manifestado en servicio. ¿Cómo así? Si tienes un jefe difícil que dice cosas o lastima o es complicado, sírvele. Pero es que usted me está pidiendo todo lo contrario de lo que yo quiero hacer. Exactamente, sírvele. Tú tienes un cliente o alguien que va a ser un problema continuo, alguien con quien nadie quiere trabajar, es el menos deseado de todos los jefes, o quizás te toca con el catedrático más complicado de todos. Sírvele. Sírvele. Pero me va a humillar. Sí, al principio va a ser difícil, pero yo te prometo algo. No hay alguien que en una base continuada de servicio no se ablande. Es imposible. Lo que ellos normalmente reciben de las personas es rechazo, es malas actitudes, es caras, es rebeldía.
Pero si tú en lugar de eso das primero amabilidad, unas sonrisas y estás dispuesto de vez en cuando a que pues te sean un poco incómodos, créeme, el corazón de esa persona va a cambiar. No hay nadie que se resista al amor, nadie. Es imposible. Dale una oportunidad a esto. Ahora que quizás estás considerando incluso, yo no sé a quién estoy llegando ahora, pero a lo mejor has considerado renunciar a tu trabajo porque no te llevas bien con la gente. O has pensado cambiar radicalmente de proyecto de vida porque no era lo que imaginabas. Yo te propongo algo. Pon vida en lo que haces. Cualquiera que sea la cosa que haces, ponle un poco más de vida. Trata de amar a otros como Cristo te amó. Sacrifícate un poco más. Si no funciona, pues yo creo que lo puedes dejar. Pero te prometo que va a haber fruto. Dios no nos ha puesto, dice aquí, para otra cosa que no sea llevar fruto, cambio de carácter, personas a Cristo, inversión en su reino, cualquiera de esos tres. Si tú das eso continuamente, Él te va a limpiar para que des más fruto. Él te va a seguir bendiciendo. Él te va a dar la plenitud que probablemente hasta ahora no has experimentado, pero ha sido porque has ido en la dirección incorrecta. El liderazgo y la influencia se ejerce desde la cercanía. No hay un liderazgo duradero o que tenga impacto en las generaciones que no haya sido cercano. Hay líderes legendarios que fracasaron y de los cuales solamente quedan monumentos. Pero no me vas a dejar mentir, seguramente en tu familia hubo alguien que hizo una diferencia. Hay una abuela de la que todos recuerdan, hay una tía, hay un papá, hay un hermano que era especial, que es recordado aún después de muchos años de su muerte. Sigue dejando un ejemplo y la gente lo recuerda con mucho cariño, pero ¿qué fue lo que hizo? Poner vida en lo que hace. Porque quizás amó más de lo que él debía, o por lo menos de lo que el mundo dice que debes. Yo te quiero invitar de verdad a que lo consideres. Yo no sé por qué punto de la vida estás pasando, no sé cómo te sientes hoy por hoy, yo no lo sé, pero te quiero animar a que consideres este mandamiento, porque quisiera decirte que es una opción, pero realmente si eres un creyente, si estás siguiendo a Cristo, es un mandamiento, pero es un mandamiento con fruto. Es un mandamiento que dice que cuando tú das fruto, entonces pides todo lo que quieres al Padre y Él te lo da. Eso es lo que muchos de nosotros desearíamos, que nuestros proyectos triunfen, que nuestros viajes lleguen a puerto seguro, bien, como lo hemos planeado, pero no sucede si tú primero no das este paso, el mismo paso que hizo Jesús. Este pasaje sería muy ingrato, fíjate, yo debo decirlo, si Jesús solamente lo hubiera ordenado y dice, bueno, yo les digo que se amen sacrificialmente, gracias, nos vemos. No. Él dice, como yo les he amado. Es decir, Él nos puso primero el ejemplo. Él marcó la línea y al hacerlo nos enseñó que es posible. Quizás tú estás pensando, lo que me estás pidiendo es demasiado. Sí, pero vale toda la pena. La retribución, el fruto de hacer lo que el Señor te manda a hacer, vale toda la pena. Y yo te quiero animar a que lo pruebes. Si te animas de verdad, el Señor lo va a respaldar con bendiciones. Si no te animas, pues no te preocupes, puedes seguir adelante con lo que hasta ahora has llegado, pero no vas a llegar a ese punto que todo mundo, que todo profesional, que todo funcionario, que todo ministro quiere tener. Es plenitud, satisfacción en lo que haces. Si no estás ahí, ¿por qué no probamos el estilo de Jesús? Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por todos mis hermanos que de alguna manera hoy hemos entrado en contacto. Gracias por tu palabra y gracias por este liderazgo cercano que tú nos dejaste como ejemplo. Porque cuando estuviste en la tierra, caminaste cerca de todos aquellos que te buscaron y siempre te encontraron. Porque podías detener un proyecto importante para atender a alguien que necesitaba de ti. Porque aunque tenías claro cuál era tu objetivo, que era morir por la humanidad y poder dar testimonio a la verdad, tú siempre tuviste tiempo para las personas. Y Señor, yo te quiero pedir por todos aquellos que en estos momentos se encuentran en una crisis terrible. Aquellos que no están obteniendo la plenitud que quisieran de sus profesiones, de sus estudios, de su puesto. Dales oportunidades para que ellos puedan poner en práctica este principio y puedan amar a otros como tú nos has amado.
Señor, danos un nuevo amanecer. Sosténnos de la mano. Si pasamos por las aguas o en medio del valle de sombra y de muerte, sabemos que tú estás con nosotros. Ayúdanos. Sé propicio a nosotros pecadores. Te amamos, te bendecimos y te agradecemos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana y espero verte muy pronto. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, déame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor.